En el ejercicio 1.5 debemos demostrar que si este ángulo es congruente con este y este es congruente con este, entonces este es un paralelogramo. Eso sería la condición C, ¿no? Para hacer cuadrilátero, para hacer paralelogramo, un cuadrilátero, si sus pares de ángulos opuestos son congruentes, entonces se trata de un paralelogramo. Eso es lo que hay que demostrar entonces, ¿no? Aquí nos dicen que este ángulo es congruente con este, que este es congruente con este. Debemos demostrar que ese es un paralelogramo. Entonces, en la proposición 1 vamos a decir que la suma de los ángulos, que la medida del ángulo A, ¿verdad? Más la suma de las medidas de todos los ángulos internos, más la medida del ángulo C, más la medida del ángulo D, es 360 grados. ¿Eso por qué? Porque en todo cuadrilátero la suma de los ángulos internos es 360 grados. Entonces esa sería nuestra justificación. Suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Suma de ángulos internos de un cuadrilátero. En todo cuadrilátero sucede eso, ¿no? Que la suma de los ángulos internos es 360 grados. Llamamos ángulo A este, ángulo B, ángulo C y ángulo D, los internos, ¿no? Aquí está marcado todo este ángulo, pero al decir ángulo D nosotros nos estamos refiriendo a este ángulo nada más, ¿no? Al ángulo ADC, en otro dicho de otra forma, ¿no? Pero el ángulo D nos referimos como ángulo D a este. Después, si es necesario, entonces vamos a mencionarlo con 3 letras. Eso es lo que decimos en la proposición 1. Luego, la hipótesis que nos dan es que este ángulo es congruente con este y que este es congruente con este. Eso es lo que vamos a decir, ¿verdad? En el siguiente paso, en la siguiente proposición, que el ángulo A es congruente con el ángulo C y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Esto porque es lo que nos estamos tomando como hipótesis, ¿verdad? Es lo que tenemos como hipótesis para poder ajustarnos ahí a la línea de justificación. Bajamos un poquito eso. Vamos a decir hipótesis. Por hipótesis estamos asegurando que el ángulo A es congruente con el ángulo C y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Quiero copiar esta imagen e irla teniendo más a mano, ¿no? En lo que vamos trabajando hacia abajo. Bueno, ¿qué más podemos decir? A partir de lo que aseguramos en 1 y en 2, si la medida del ángulo A, si el ángulo A es congruente con el ángulo C, entonces podemos decir que la medida del ángulo A con la medida del ángulo C es la misma, ¿no? Entonces podemos decir en el paso 3 que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C, pero podemos cambiar, como son iguales, ¿no? Porque son congruentes, podemos decir más la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo D, pero el ángulo D es congruente con el ángulo B, entonces podemos decir que dos veces esa suma es 360 grados. 360 grados. Es decir, estamos tomando la medida del ángulo A y la medida del ángulo C como que fuesen iguales, entonces sustituimos la medida del ángulo C por la medida del ángulo A. Y estamos tomando la medida del ángulo D como igual a la medida del ángulo B, entonces también lo tomamos dos veces. Por tanto, esto lo estamos extrayendo de lo que dijimos en 1 y en 2. La suma de todos ellos es 360 grados, eso lo dijimos en 1. Y que como el ángulo A es congruente con el ángulo C, entonces nosotros podemos decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C es dos veces la medida del ángulo A. Y la medida del ángulo B con la medida del ángulo D, como son congruentes, también son iguales. Entonces tomamos dos veces la medida del ángulo B. Esto por 1 y por 2. Por lo que dijimos en la proposición 1 y en la proposición 2.
Si sumamos términos semejantes ahí como que fueran términos algebraicos, entonces podemos decir que 2 veces la medida del ángulo A más 2 veces la medida del ángulo B es 360 grados en el paso 4. 2 veces la medida del ángulo A, ¿verdad? Sumando los coeficientes 1 más 1 es 2, más también aquí 1 más 1 es 2, más 2 veces la medida del ángulo B es 360 grados. Aquí sumando, ¿verdad? Sumando ángulos, sumando los ángulos, sumando los ángulos correspondientes. Los ángulos son A con A y el B con B. Bueno, en el paso 5 podemos sacar factor común 2. 2 veces la medida del ángulo A más, igual, ¿verdad? Sacamos factor común es 2, 2 entre 2 es 1, entonces nos queda 2 veces la medida del ángulo A entre 2 es la medida del ángulo A, más 2 veces la medida del ángulo B entre 2 es la medida del ángulo B. Esto es 360 grados. Aquí factor común o factorizando, ¿no? Pero factorizando por factor común. Factorizando, vamos a decir, porque se supone que esto ya lo manejamos bastante bien. Bueno, y si dividimos entre 2 ambos lados, si dividimos entre 2, es decir, todo esto lo dividimos entre 2 y esto dividimos entre 2, entonces nos va a quedar que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? 2 veces la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 360 grados si dividimos entre 2 ambos lados, propiedad uniforme de la igualdad. Dividimos entre 2 ambos lados. Esto lo justificamos como propiedad uniforme de la igualdad, dividiendo entre 2, ¿no? Propiedad uniforme. Propiedad uniforme de la igualdad. Entonces se cancela 2 con 2 y 360 entre 2 es 180. Eso es lo que decimos en el paso 7, ¿no? Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es 180 grados. Y esto sería, bueno, simplificando, ¿no? Simplificando la proposición 7. Esta figura siempre la vamos a ir utilizando, entonces la vamos bajando ahí. Entonces, simplificando la proposición 6. Bueno, si la medida del ángulo A es más la medida del ángulo B es 180 grados, ¿qué más podemos decir nosotros? Que la medida del ángulo C más la medida del ángulo C, que es esta, ¿no? Es esta, más la medida de este ángulo también es 180 grados. También es 180 grados. Entonces, ¿cómo diríamos? La medida del ángulo A, no, la medida del ángulo, vamos a utilizar las 3 letras para que no demos lugar a confusión. Esta, la medida del ángulo C más la medida del ángulo DCE, la medida del ángulo C que lo vamos a expresar como BCD más la medida del ángulo sería DCE es igual a 180 grados. ¿Eso por qué lo decimos? Porque son ángulos adyacentes, por ser ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios me gusta más, ¿no? También pudimos haber dicho que eran adyacentes. ¿Por qué? Porque los ángulos adyacentes son los ángulos así como este, ¿no? Este y este son adyacentes. ¿Por qué razón? Porque comparten el vértice, comparten un lado y además un par de sus lados
están sobre una recta. Eso es lo que dice la definición de ángulos adyacentes, pero la definición que nosotros más hemos utilizado de ángulos suplementarios es que suman 180 grados. Entonces este ángulo con este suman 180 grados, podemos decir que son suplementarios. Entonces, si esto es igual a 180 y esto es igual a 180, nosotros podemos decir que estas dos cosas son igual a 180, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo BCD más la medida del ángulo DCE. ¿Y esto por qué lo decimos? Propiedad transitiva de la igualdad y pasos 7 y 8, ¿no? Propiedad transitiva de la igualdad. Propiedad transitiva de la igualdad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la medida del ángulo B es igual a la medida, que la medida del ángulo B es igual a la medida de este ángulo, ¿no? ¿Por qué razón? Este con este suman 180 grados y este con este suman 180 grados, ¿no? Entonces, pero como este es congruente con este, entonces si nosotros sustituimos este por este, nos va a quedar que la medida, paso 10, ¿no? La medida del ángulo A y esta son iguales, ¿verdad? Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo A, sería esta, ¿no? BCD. El ángulo BCD lo hemos denotado como ángulo C. Entonces, si es igual a la medida del ángulo C, también es igual a la medida del ángulo A, más la medida del ángulo DCE. O sea, como este ángulo es congruente con este, o son de igual medida, entonces cuando nosotros decimos que este más este 180 y que este más este 180, este yo lo puedo sustituir por este. Y eso es lo que hicimos acá, ¿no? Y si aquí cancelamos, como eso son números estos, ¿verdad? Bueno, esto, ¿por qué lo decimos? Porque en el paso 2 nos dijeron que son congruentes, que estamos asumiendo que esa es la hipótesis, pues, que la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo C. Entonces nosotros podemos sustituir una medida por la otra. Y como esto se trata de números, este es un número y este es otro número, entonces tenemos una ecuación. Por lo tanto, aplicando la propiedad uniforme, propiedad cancelativa, dicen algunas personas cuando cancelan, pero es en realidad la propiedad uniforme. Lo que le hacemos a un lado, se lo hacemos al otro lado en una ecuación. Entonces se trata de la propiedad uniforme. Bueno. Entonces, si la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo DCE, podemos decir que esos dos ángulos son congruentes, que el ángulo B es congruente con el ángulo DCE, por definición de ángulos congruentes, ¿verdad? Por definición de ángulos congruentes. De ángulos congruentes. Y lo que dijimos acá, ¿verdad? Que la medida de esos dos ángulos son iguales. Entonces, si esos dos ángulos son congruentes, podemos decir que este lado es paralelo con este, ¿verdad? Si dijimos que este ángulo es congruente con este, entonces podemos asegurar que este es paralelo con este. ¿Por qué? Por definición de ángulos correspondientes. Este ángulo con este son correspondientes. ¿Y cómo son los ángulos correspondientes? Pues son ángulos determinados por una diagonal entre dos rectas paralelas. Los ángulos que están al mismo lado de la diagonal y que no son consecutivos son ángulos correspondientes. Entonces, por definición, entonces este es paralela con esta, ¿no? Esta es paralela con esta. Entonces, AB es paralela
con, sería DC, con el segmento DC. Bueno, continuamos. ¿Por qué decimos esto? Por definición de ángulos correspondientes, ¿no? Por definición de ángulos correspondientes. De ángulos correspondientes. Bueno, si tenemos que este lado es paralelo con este, tendríamos que demostrar que este es paralelo con este para asegurar que este es un paralelogramo. Y entonces ya estaría demostrado el inciso C. Entonces lo que vamos a decir es que a partir de lo que nosotros aseguramos en la proposición 1 es que dos veces la medida del ángulo C, dos veces la medida del ángulo C, más dos veces la medida del ángulo D, ¿verdad? Como este es congruente con este y este es congruente con este, y la suma de todos ellos es 360 grados, que es lo que aseguramos en el inciso 1, ¿verdad? Y por lo que dijimos en el inciso 2, que el ángulo A es congruente con el ángulo C y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Entonces nosotros podemos decir que dos veces este ángulo, que sería como sumar este con este, más dos veces este, que sería sumar estos dos, también tenemos 360 grados. Entonces vamos a decirlo así, ¿no? En el paso 13, que dos veces, paso 13, dos veces la medida del ángulo C más dos veces la medida del ángulo D también es 360 grados. Repito, ¿verdad? Si estamos diciendo que dos veces la medida del ángulo C, ¿por qué dos veces? Porque este más este sería dos veces la medida del ángulo C, porque estos dos son congruentes. Y dos veces la medida del ángulo D, ¿por qué? Porque este es congruente con este. Entonces dos veces la medida del ángulo D sería prácticamente la suma de estos dos. Entonces dos veces la medida del ángulo C más dos veces la medida del ángulo D es 360 grados. Y eso lo aseguramos por lo que dijimos en 1 y en 2. Por 1 y 2. Por la proposición 1 y proposición 2. Repito, en la proposición 1 habíamos dicho que la suma de todos ellos, de los ángulos internos del cuadrilátero, es 360 grados. Y en la proposición 2 dijimos que el ángulo A es congruente con el ángulo C y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Entonces, por esa razón podemos asegurar que dos veces el ángulo C más dos veces el ángulo D es 360 grados. Y si sacamos aquí factor común 2, factor común, dividimos dos veces la medida del ángulo C entre 2 es la medida del ángulo C, más dos veces la medida del ángulo D entre 2 es la medida del ángulo D. Entonces esto es 360 grados. Aquí factorizando por factor común, pero solo vamos a decir factorizando el 2, ¿no? Factorizando. Es obvio que es el 2 el que estamos factorizando. En el paso 15 vamos a dividir entre 2 ambos lados. Dividimos esto entre 2 ambos lados. Entonces, ¿qué le estamos aplicando al dividir entre 2 ambos lados? Pues la propiedad uniforme de la igualdad. Dividiendo entre 2 ambos lados, lo que estamos aplicando es propiedad uniforme. Propiedad uniforme de la igualdad. De la igualdad. Propiedad uniforme de la igualdad. Estamos dividiendo entre 2 ambos lados. Bueno, al dividir entre 2 y simplificar, nos queda que, vamos a hacer más abajo esto, porque siempre lo estamos ocupando, ¿no? Para estarlo viendo. Vamos a decir que la medida del ángulo C, porque este 2 se cancela con este, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es igual
a 180 grados, haciendo esta división 360 entre 2. Esto lo justificamos porque hemos simplificado. Entonces, simplificando. Bueno, hemos dicho que esta es la suma de estos dos es 180, ¿no? Eso fue lo que dijimos. La medida del ángulo C más la medida del ángulo D es 180 grados. Pero la medida de este ángulo más la medida de este otro también es 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Entonces vamos a decir eso, ¿no? Vamos a utilizar las tres letras ahí para no confundirnos. La medida del ángulo sería C de A más la medida del ángulo ADF es igual también a 180 grados. Esto por ser ángulos suplementarios o ángulos adyacentes, cualquiera de las dos cosas que digamos. Por ser ángulos suplementarios. Lo que dice la definición de ángulos suplementarios es que si dos ángulos suman 180 grados, entonces son suplementarios. Bueno, entonces, si esto suma 180 grados y esto suma 180 grados, nosotros podemos decir que esto es igual a esto. Y eso es lo que vamos a decir en el paso 18, ¿no? O la proposición 18, que la medida del ángulo C más la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo, este es el ángulo D, ¿no? Podemos decir igual a la medida del ángulo D, en vez de todo esto, más la medida del ángulo ADF. ¿Por qué decimos esto? Propiedad transitiva de la igualdad. Esto es igual a 180 y esto es igual a 180, entonces esto es igual a esto. Propiedad transitiva de la igualdad. De la igualdad. Bueno, entonces, como aquí sustituimos la notación del ángulo D por esta, vemos que tenemos esto, y son números, ¿verdad? Esta es una ecuación, este es un número y este es otro número. Como es una ecuación, entonces se puede cancelar esto con esto. ¿Qué nos queda? Que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo ADF. ADF. Esto sería propiedad uniforme. Propiedad uniforme de la igualdad. ¿Por qué propiedad uniforme? Lo que les decía, esta es una ecuación, ¿no? Es una igualdad, estos son números, es la medida de ángulos, ¿no? Entonces, una variable más un número es igual a un número más una variable. Entonces se puede cancelar porque estos son iguales. Si yo tengo 2 más x es igual a 2 más y, entonces se puede cancelar este con este. ¿Y qué me va a quedar? Que y es igual a x. Entonces esto es lo que estamos aplicando, propiedad uniforme, ¿no? O alguien dice, algunas personas dicen propiedad cancelativa, pero en realidad esa propiedad no existe. Lo que existe es la propiedad uniforme de la igualdad. Entonces, ¿qué nos queda en el paso 20? Que el ángulo C es congruente con el ángulo ADF. ¿Qué es lo que tenemos? Que el ángulo C, que es este, es congruente con el ángulo ADF, con este, ¿no? Con este, a ver si lo pintamos un poquito. Con este. Que el ángulo C, este, es congruente con este. ¿Por qué podemos decir eso? Por el paso 19. ¿A qué se refiere el paso 19? Pues a la definición de ángulos congruentes, ¿no? Los ángulos son congruentes si tienen la misma medida, entonces, por definición de ángulos congruentes. Por definición de congruencia de ángulo. ¿Cómo sería más corta? Ángulos congruentes. De ángulos congruentes, sí, más fácil, ¿no? De ángulos congruentes.
ángulos congruentes. Bueno, y si eso es cierto, si este ángulo es congruente con este, entonces significa que este segmento AD es paralelo con este. ¿Por qué es paralelo? Porque estos son ángulos correspondientes. Estos son ángulos correspondientes, y los ángulos correspondientes solo se presentan entre rectas paralelas cortadas por una diagonal. Esta es la diagonal y estas vienen a ser las rectas paralelas. Y esto es lo que nosotros estamos demostrando, que esta es paralela con esta. Y entonces, si nosotros hemos demostrado que esta es paralela con esta, como ya dijimos que esta es paralela con esta, este es un paralelogramo. Entonces decimos que AD es paralela con, sería BC, con BC. ¿Por qué decimos que son paralelos? Por definición de ángulos correspondientes. Por definición de ángulos correspondientes. Ya esta figura ya no la necesitamos. De ángulos correspondientes. Bueno, entonces en el siguiente paso, en el 22, concluimos que el cuadrilátero ABCD, si lo necesitábamos, ¿no? Que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. El cuadrilátero, así, ABCD, es paralelogramo. Es un paralelogramo. No, aquí sería más bien, acá, ¿verdad? Es un paralelogramo. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos dicho que este lado AB es paralelo con DC y que el lado AD es paralelo con BC. Y eso es la definición de paralelogramo, ¿no? Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Entonces eso lo dijimos en el paso 12 y en el paso 20, ¿no? Por 12 y por 20. Sería la justificación, ¿no? Por lo que dijimos en el 12, en la proposición 12, y en la posición 21 sería, ¿no? Por lo que dijimos en la proposición 12, dijimos que AB es paralelo con DC, AB es paralelo con DC, y en el 21 que AD es paralelo con BC, AD paralelo con BC. Entonces ahí está, esa sería la demostración de el inciso C. Ahí está demostrado entonces. En el problema 1.5 nos dicen que demostremos las condiciones C, D y E. Demostramos el inciso C, ¿no? Que si dos pares de ángulos opuestos en un cuadrilátero son congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. En el inciso D nos dicen que si las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio, es decir, que este es el punto medio, ¿verdad?, de la figura, entonces este segmento es congruente con este y este segmento va a ser congruente con este al cortarse en el punto medio. Por lo tanto, entonces si se cortan en el punto medio las diagonales, la figura es un paralelogramo. Eso es lo que nos dice la condición D. Bueno, entonces vamos a hacer la demostración, ¿no? Si eso ocurre, si las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio, entonces la figura es un paralelogramo.
tiene que ser un cuadrilátero, ¿verdad? Si las diagonales de un cuadrilátero se cortan en el punto medio, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, partimos de la hipótesis, ¿verdad? Podemos decir que OA es congruente con OC y que OD es congruente con OB. OA es congruente con OC y que OD es congruente con OB. Esto por hipótesis, lo justificamos, ¿no? Por hipótesis. Hipótesis. Bueno, podemos también asegurar que el ángulo AOD, no, AOD es congruente con el ángulo BOC. ¿Por qué razón? Son opuestos por el vértice, y por la misma razón podemos decir que el ángulo AOB es congruente con el ángulo DOC. Son opuestos por el vértice. Incluso aquí ya están marcadas, ¿no? Los ángulos. Este ángulo es congruente con este es congruente con este. ¿Por qué razón? Son opuestos por el vértice. Entonces en el paso 2 decimos ángulo AOD es congruente con el ángulo BOC, y ángulo AOB es congruente con el ángulo DOC. Esto es por definición de ángulos opuestos por el vértice, o por ser ángulos opuestos por el vértice. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Bueno, entonces dijimos que este lado es congruente con este es congruente con este ángulo es congruente con este. Nosotros podemos decir que este triángulo es congruente con este y que este es congruente con este. Eso lo podemos asegurar, ¿verdad? Que el triángulo AOB es congruente con el triángulo COD, para que nombremos los vértices correspondientes, y que el triángulo AOD es congruente con el triángulo COB. Eso lo podemos asegurar por lado, ángulo, lado, ¿verdad? Tenemos que este lado es congruente con este ángulo congruente con y este lado congruente con este. Entonces por lado, ángulo, lado, ¿verdad? Lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Igual, este triángulo es congruente con por la misma razón, ¿no? Lado, ángulo, lado, que sería lado, ángulo, lado en esta forma. Entonces en el paso 3 decimos que el triángulo, vamos a ver, AOD es congruente con el triángulo sería COB, con el triángulo COB, y el triángulo AOB es congruente con el triángulo AOB sería COD por lado, ángulo, lado, por el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Bueno, en el siguiente paso podemos asegurar que el ángulo ADB, ¿no? Es congruente con el ángulo CBO, ¿verdad? ADO, es congruente con el ángulo CBO. Eso es lo que podemos decir. Ángulo ADO es congruente con el ángulo CBO, y que
el ángulo, a ver, dijimos que este con este, ¿no? Y que este con este también son congruentes, ¿no? Que el ángulo, ¿cuál sería este? Sería DAO. DAO es congruente con el ángulo, este sería BCO, con el ángulo BCO. ¿Esto por qué? Por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, ¿no? Por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. De triángulos congruentes. ¿Qué dijimos? Que el ángulo ADO, este ángulo, ¿no? Este es congruente con este. Y que este ángulo, este, es congruente con este. Entonces, si este ángulo es congruente con este es paralela con esta. ¿Por qué? Por definición de ángulos alternos internos. Y por la misma razón, perdón, pero aquí este con este no nos sirve. A ver, entonces, realmente porque volveríamos a decir que este es paralela con esta, ¿no? Entonces no nos sirven esos dos. Lo que nos sirven sería este con este. ¿Cuál es este ángulo? Este es BAO. Ángulo BAO es congruente con el ángulo con este, ¿no? Con el ángulo DCO. DCO. Y sí, por la misma razón, ¿no? Por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Dijimos que, a ver, que este triángulo es congruente con este, que este es congruente con este. Sí, estos dos pares de ángulos son congruentes, pero necesitamos decir que este es congruente con este para, por definición de ángulos alternos internos, decir que este lado es paralelo con este. Entonces eso sería lo que diríamos a continuación, que AD es paralelo con BC, puesto que este es congruente con este, ¿verdad? Este ángulo congruente con este. AD es paralelo con AD sería este, ¿no? Con BC. Con BC. Y como dijimos que este es congruente con este, entonces este lado AB es paralelo con DC. Con DC. Eso lo podemos asegurar por definición de ángulos alternos internos. Por definición de ángulos alternos internos. De ángulos alternos internos. Y en el paso 6, entonces como este lado es paralelo con este y este es paralelo con este, entonces el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. ABCD es paralelogramo. ¿Por qué? Por lo que dijimos en 5, ¿no? Por 5. En la proposición 5 dijimos, este lado es paralelo con este es paralelo con este. A ver, ¿verdad? Este es paralelo con este y este es paralelo con este, entonces este es un paralelogramo.
Y entonces ahí está terminada la demostración del inciso, sería inciso D, de suficiencia de paralelogramo. Ahí lo tenemos entonces. Inciso D. De los criterios de suficiencia para hacer paralelogramo. Bueno, seguimos con el siguiente inciso. En el inciso, en el problema 1.5 nos dicen que demostremos el inciso E, ¿no? de condiciones de suficiencia para hacer paralelogramo. Entonces lo que nos dicen es que si los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios, el cuadrilátero es un paralelogramo. Esta sería la hipótesis, ¿verdad? Bueno, entonces, demostración, ¿verdad? Repito, lo que nos dicen es que los ángulos consecutivos, que este con este, ¿no? Son suplementarios. Este con este son suplementarios, este con este son suplementarios y este con este son suplementarios. Entonces esa figura es un paralelogramo. Eso es lo que tendríamos que concluir. Bueno, entonces en el paso 1 podemos decir nosotros que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. ¿Verdad? Que este ángulo, la medida de este ángulo más la medida de este otro es igual a 180 grados. Podemos decir en dos, esto es la hipótesis, ¿no? Pero lo mismo podemos decir que el ángulo B más el ángulo C, ¿verdad? La medida del ángulo B más la medida del ángulo C también es 180 grados. Estas dos cosas por hipótesis. Eso lo aseguramos por hipótesis. Por hipótesis. Bueno, nosotros podemos igualar, como esto es 180 grados y esto es 180 grados, podemos igualar esto con esto. ¿Qué nos queda? Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. Eso se llama propiedad transitiva de la igualdad. Propiedad transitiva de la igualdad. ¿Qué dice la propiedad transitiva? Para todo A, para todo B, para todo C, que pertenece a los números reales, para todo A, para todo B, para todo C, que pertenecen a R, A, B y C que pertenecen a R, A, B, C que pertenecen a los reales, A es igual a B y B es igual a C, entonces, o sí, solo si, A es igual a C. ¿Verdad? Si esto es igual a 180 y 180 es igual a 180, entonces esto es igual a esto. Es lo que hemos aplicado, ¿no? Propiedad transitiva de la igualdad. Que en letras sería así, ¿no? La definición en letras sería así. Bueno, como la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, y estos son números, entonces nosotros podemos eliminar esto. ¿Qué nos queda? Que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Propiedad uniforme de la igualdad. Lo que le hacemos a un lado se lo hacemos al otro, ¿no? Propiedad uniforme de la igualdad. Propiedad uniforme de la igualdad. Y si esas medidas son iguales, entonces nosotros podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo C. Y eso por definición de congruencia de ángulos, ¿no? Definición de ángulos congruentes.
¿Qué es lo que dice la definición de ángulos congruentes? Si dos ángulos tienen la misma medida, entonces son congruentes. Bueno, ahí tenemos esto. De la misma manera nosotros podemos decir, ¿verdad? Hemos demostrado que este ángulo es congruente con este. De la misma manera nosotros podemos decir este ángulo más este es igual a la medida de este más este, que suman 180 grados, y entonces esas dos serían iguales, por lo tanto este es congruente con este, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, paso 6, ¿no? La medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Y en el paso 7, pues que la medida del ángulo C más la medida del ángulo D también es 180 grados. La medida del ángulo C más la medida del ángulo D es igual a 180 grados. Esto por hipótesis de nuevo, ¿no? Por hipótesis. Por hipótesis. Bueno, si esas dos igualdades son ciertas, entonces nosotros podemos decir que esto es igual a esto, ¿no? Que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo C más la medida del ángulo D. Esta es propiedad transitiva de la igualdad. Propiedad transitiva de la igualdad. Ya hemos dicho, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si esto es cierto, y como estos son números, es una ecuación, entonces esto se puede cancelar con esto. Que nos queda que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo D. Es igual a la medida del ángulo D. Propiedad uniforme de la igualdad. Propiedad uniforme de la igualdad. ¿Verdad? Porque lo que hicimos fue cancelar a ambos lados el mismo número, ¿no? Entonces eso es propiedad uniforme de la igualdad. Por lo tanto, que el ángulo B podemos asegurar es congruente con el ángulo D. Es congruente con el ángulo D. Y esto por definición de ángulos congruentes. Por definición de ángulos congruentes. Bueno, entonces, ¿qué nos decía el inciso C? En el inciso C decíamos que si dos pares de ángulos son congruentes, entonces la figura es un cuadrilátero, ¿no? Si dos pares de ángulos opuestos son congruentes, este es congruente con este y este es congruente con este, esto lo demostramos, este es un cuadrilátero. Entonces, como nosotros demostramos que, estamos acá, ¿no? Que este ángulo es congruente con este y que este es congruente con este, entonces este es un paralelogramo. Inciso C, por el inciso C que demostramos acá, ¿no? Esta demostración nos sirve de base para decir que aquí tenemos otro paralelogramo. Dijimos este ángulo es congruente con este y este es congruente con este. Aquí lo tenemos, ¿no? Ángulo A es congruente con ángulo C, este es congruente con este. Esto lo llegamos a demostrar. Y demostramos también que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Entonces, ¿qué tenemos? Dos pares de ángulos opuestos. Entonces, si en un cuadrilátero dos pares de ángulos opuestos son congruentes, es un paralelogramo. Entonces, eso es lo que concluimos en el paso 11, ¿no? El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Perdón, aquí no. Es un paralelogramo. Sería 10, lo que dijimos en el paso 10,
y lo que dijimos en el paso 5. Entonces por 5 y por 10. Por paso 5 y paso 10. Entonces hemos demostrado ahí las tres condiciones de suficiencia para hacer paralelogramo. Problema 1.5 inciso A. Este es el problema 1.5 inciso A. Tiene esas tres demostraciones. Bueno, ahí las hemos demostrado entonces, ¿no? Vamos con el inciso B. En el inciso B nos dicen que en el dibujo que nos dan, los puntos E y F, los puntos que aparecen sobre la diagonal del paralelogramo, ¿no? Los puntos E y F están en la diagonal BD del paralelogramo ABCD. Nos están diciendo que este es un paralelogramo, ¿no? Y que los puntos E y F equidistan, dicen que distan lo mismo de los vértices B y D. Es decir, que esta distancia es la misma que esta. Eso nos están diciendo, ¿no? Que esta es la misma que esto. Y que demostremos entonces que el cuadrilátero AECF es un paralelogramo. Eso es lo que nos dice. Bueno, entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Demostración. En el inciso B del problema 1.5 nos dicen que en el dibujo que nos dan, los puntos E y F están en la diagonal BD del paralelogramo ABCD. Los puntos E y F están en la diagonal del paralelogramo ABCD. Nos están diciendo que este es un paralelogramo. Bueno, y que además E y F distan lo mismo de los vértices B y D. O sea que esta longitud EB, o esta medida, la medida del segmento EB es igual a la medida del segmento DF. Porque nos dicen que distan lo mismo de los vértices B y D, respectivamente. Entonces, estas dos medidas son iguales, eso se sobreentiende. Bueno, que demostremos que el cuadrilátero AECF, este no, es un paralelogramo. Bueno, entonces, demostración. La primera proposición, diremos que ABCD, el cuadrilátero, ¿verdad? ABCD es paralelogramo. Es paralelogramo. Paralelogramo. Esto por hipótesis. Por hipótesis. Nos dicen que este es un paralelogramo, ¿no? ABCD es un paralelogramo, entonces lo aseguramos por hipótesis. Si ese es un paralelogramo, entonces podemos decir que AB es paralelo con AD, es paralelo con CD, y que AD es paralelo con BC. AD es paralelo, voy a copiar esto, es paralelo con, a ver, ¿cuál estamos diciendo? AD, este es paralelo con BC. Esto por 1, ¿verdad? Si este es un paralelogramo, entonces podemos decir que sus lados opuestos son paralelos y además congruentes, ¿no? Por 1 entonces.
por 1. Bueno, vamos a decir que son congruentes también, ¿no? Que AB es congruente con CD y AD es congruente con BC. Esto siempre por 1, ¿verdad? Por hipótesis. Por ser paralelogramo, ¿no? Y eso es lo que nos dice una de las condiciones de ser paralelogramo, ¿verdad? Que si son los lados de un paralelogramo, entonces son congruentes. Esto es lo que nos dice la condición B, ¿no? Si tenemos un paralelogramo, entonces dos pares de lados opuestos son congruentes. Bueno, ¿qué más tenemos? Podemos decir que este segmento EB es congruente con FD, porque eso nos lo dicen también, ¿verdad? E y F están en la diagonal BD del paralelogramo ABCD y distan lo mismo de los vértices B y D. Si distan lo mismo significa que tienen la misma medida, entonces si tienen la misma medida son congruentes, eso vamos a decir en el paso 4. ¿Cómo se llaman los segmentos? Se llaman BE y DF. BE es congruente con DF. Esto también por hipótesis. Por hipótesis. Bueno, si esta es paralela con esta, entonces nosotros podemos decir que veamos que este ángulo es congruente con este. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Entonces podemos decir que el ángulo ABE es congruente con el ángulo ABE, es este, ¿no? Con el ángulo sería este con este. Con este sería, ¿no? Con este están en diferentes lados de una diagonal entre dos rectas paralelas, los ángulos alternos internos. No este que había dicho acá, ¿no? No este. Este con este son alternos internos. Entonces, ¿qué ángulo es? CDF. CDF. Eso lo podemos asegurar por ser ángulos alternos internos. Son ángulos alternos internos, digamos. Son ángulos alternos internos. Bueno, y dijimos que este segmento es congruente con este, ¿verdad? Que AD es congruente con DC. Aquí lo tenemos, ¿no? En el paso 3. Este es congruente con este. Entonces en el paso 6 podemos decir que este triángulo, el triángulo ABE, es congruente con el triángulo CDF por lado, ángulo, lado. Entonces triángulo ABE es congruente con el triángulo CDF por el criterio lado, ángulo, lado. Por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces en el paso 7 podemos asegurar que este segmento AE es congruente con este.
AE es congruente con el segmento FC por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Pero podemos decir por definición de triángulos congruentes. Congruentes. Bueno, si este triángulo es congruente con este, entonces este lado es congruente con este. Nos faltaría decir que este lado es congruente con este por el criterio B, que ya vimos, de suficiencia para hacer paralelogramo. Este sería un paralelogramo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a que este lado es congruente con este? Veamos. Paso 8 o proposición número 8. Vamos a bajar un poquito más la figura. ¿Qué podemos decir? Bueno, que el ángulo, el ángulo EBC, este, ¿no? Es congruente con el ángulo, ¿cuál sería? Este, ¿no? ADF o F de A, no importa cómo los nombremos, ¿no? El ángulo EBC es congruente con el ángulo ADF. Ángulo EBC es congruente con el ángulo ADF por ser alternos internos, ¿verdad? Esta es paralela con esta es la diagonal, entonces este es congruente con este con este. Entonces, por ser alternos internos. Así vamos a justificar, por ser alternos internos. Alternos internos. Bueno, este ángulo es congruente con este. Este segmento es congruente con este. Este segmento es congruente con este, ya lo dijimos, ¿no? Dijimos que este es congruente con este. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? BE es congruente con DF. BE es congruente con DF. AD es congruente con BC, ya lo dijimos también. AD es congruente con BC. Entonces, por lado, ángulo, lado, ángulo, lado, estos dos triángulos son congruentes. Triángulo EBC es congruente con el triángulo ADF por lado, ángulo, lado, criterio de congruencia, por lado, ángulo, lado. Entonces podemos decir que este segmento es congruente con este por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. AF es congruente con EC o CE, ¿verdad? Definición de congruencia de triángulos, podemos decir. Definición de triángulos congruentes. Definición de triángulos congruentes. Lo que dice la definición de triángulos congruentes es que si dos triángulos son congruentes, entonces sus lados correspondientes y sus ángulos correspondientes son congruentes. Bueno, entonces ya dijimos que este lado es congruente con este y que este es congruente con este. Entonces, por el criterio B de suficiencia para hacer paralelogramo, este es un paralelogramo. Aquí vuelvo a traer los criterios de suficiencia para hacer paralelogramo. En el inciso B dice, para que un cuadrilátero sea un paralelogramo, si se cumple que dos pares de lados opuestos son congruentes, entonces es un paralelogramo. Eso dice el criterio de suficiencia B. Entonces, ya dijimos que AE
es congruente con FC y que AF es congruente con EC, entonces podemos asegurar que el cuadrilátero AECF es paralelogramo. Y esto por lo que dijimos en el paso 10 y en el paso 7. AE es congruente con FC, lo dijimos en el paso 7, y AF es congruente con CE. AE es congruente con FC y AF es congruente con EC. Entonces sería por 7 y por 10, por lo que aseguramos en el 7 y lo que aseguramos en 10. Y entonces ahí está demostrado que este es un paralelogramo, que AEFC es un paralelogramo. En el inciso C del problema 1.5 nos dicen que se toman 4 puntos E, F, G y H en los lados AB, BC, CD y DA del paralelogramo ABCD. Nos están diciendo que este es un paralelogramo. De modo que AE, a ver si lo señalo, AE es que la medida del segmento AE, ¿verdad? O que la distancia del punto A al punto E es la misma que la distancia de C a G, que es esta. Y que BF, la distancia BF, esta, es igual a la distancia de H, que es esta, ¿no? Entonces, que demostremos que EFGH, este, es un paralelogramo. Bueno, entonces podemos decir que AE es congruente con CG. Porque nos dicen que esta distancia es la misma que esta, ¿no? Entonces, si esta distancia es la misma que esta, la medida de este segmento es igual a la medida de este segmento, por hipótesis. Por hipótesis. Y por la misma razón podemos decir que BF es congruente con HD. BF es congruente con HD. Por hipótesis, y aquí por definición de congruencia de segmentos también, ¿verdad? Pero bueno, por hipótesis lo vamos a dejar. Bueno, nos dijeron que este es un paralelogramo, entonces este ángulo de acá, a ver, tenemos que este es congruente con este, que este es congruente con este. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que este ángulo es congruente con este y que este ángulo es congruente con este también. ¿Por qué? Porque ese es un paralelogramo. Bueno, podemos decir también que este segmento es congruente con este y que este es congruente con este. ¿Por qué razón? Este segmento es congruente con este. Y este segmento es la suma de BF más FC. Y esta es la suma de HD más HA más AH. Entonces, si se cancelan estas dos longitudes, nos queda que este es congruente con este. Y a este ángulo congruente con este, igual este segmento es congruente con este porque este segmento es congruente con este y este segmento es la suma de CG más GD y este es la suma de AE más EB. Entonces, como este es congruente con este, se cancelan esas dos cantidades que son iguales, nos queda que este es congruente con este. Entonces, bueno, podemos decir que este ángulo, que el ángulo EAH es congruente con el ángulo FCG y que el ángulo EBF, ángulo EBF
EBF es congruente con el ángulo HDG. Esto por definición de paralelogramo o por ser ¿cómo se llama? El cuadrilátero ABCD paralelogramo. En un paralelogramo los pares de ángulos opuestos son congruentes, dice uno de los criterios de suficiencia para hacer paralelogramo. Entonces este ángulo es congruente con este es congruente con este. Ahora tenemos que llegar que este segmento es congruente con este y que este es congruente con este. Entonces vamos a decir, ¿verdad?, que AD es congruente con BC. AD es congruente con... Voy a bajar esta figura porque ahí no la miro. AD es congruente con BC. Y AB es congruente con DC. AB es congruente con DC. Esto por ser paralelogramo también, ¿no? Por la misma justificación que dimos arriba, ¿no? En un paralelogramo, los pares de lados opuestos son congruentes. Entonces, este lado es congruente con este y este es congruente con este. Bueno, entonces podemos decir que AD es la suma de AH más HD segmentos, ¿no? Y BC es la suma de BF más FC. Este segmento es la suma de este segmento más este, ¿no? O la medida de este segmento más la medida de este otro segmento. Entonces pongámosle medidas ahí para no crear confusión, ¿verdad? La medida de todo esto, ¿no? La medida del segmento AD es igual a la suma de las medidas, es igual a la suma de las medidas de estos segmentos, ¿no? La suma de estas medidas. Igual acá, que la medida del segmento BC, la medida del segmento BC es igual a la medida del segmento BF más la medida del segmento FC. En realidad creo que no necesitábamos expresarlo así, mejor así como nos lo dan, ¿no? Así como nos lo están dando, ¿no? Mejor, porque para no meternos a rollos con tanta cuestión, ¿no? Nos dicen que aquí, ¿verdad?, que la distancia AE es igual a la distancia CG. Entonces podemos decir que la distancia AD, en vez de hablar de medidas, ¿no?, que AD, distancia, es igual a la distancia de AH más HD. AH más HD, para no meternos a rollos con las cuestiones esas de suma de medidas, ¿no? Aunque son medidas, ¿verdad? Esta es distancia AD y si estamos hablando de distancia, la distancia tiene una medida. Bueno, y que BC, distancia, es igual, aquí las tenemos, a BF más FC. Bueno, esto por definición de suma, ¿no?, de distancias. Por definición de suma de distancias. Bueno, ahí lo tenemos eso, ¿no?
Eh, en el paso 6, a ver, AE es igual a, eso sí nos lo dijimos, ¿no? Bueno, entonces dijimos que esta distancia es igual a esta, ¿no? Porque es un paralelogramo también. Eh, como esta distancia es igual a esta, por ser los lados de este paralelogramo, podemos decir que esta suma es igual a esta, ¿no? Propiedad transitiva de la igualdad. Dijimos que AD es congruente con BC. AD... Ah, perdón, no lo hemos dicho, pero nos dijeron que es un paralelogramo, entonces sí lo podemos asegurar, ¿no? AD es igual a BC y AB es igual a DC. Esto por ser paralelogramo, ¿no? Incluso no me está gustando cómo está quedando ahí. Este lo pudimos haber dicho antes. Lo vamos a poner como un paso 3 a este, ¿no? Por ser paralelogramo. Sí, lo vamos a colocar por acá. Como un paso 3, ¿no? Ahí en vez del paso 3. Para que lo hayamos dicho antes. Y aquí solamente lo utilizamos. Aquí en el paso 3. Porque para que quede mejor, ¿no? Para que quede mejor ordenada la demostración. Esto por hipótesis. Por hipótesis. Si ese es un paralelogramo, si ABCD es un paralelogramo, entonces la medida de sus lados van a ser iguales, ¿no? Esta distancia es igual a esta y esta distancia es igual a esta, ¿no? Hablando así en los términos que nos hablaron aquí, ¿no? Aquí nos hablan de distancias. Entonces, este va a ser el paso 4, paso 5 y paso 6. Paso 4, 5 y 6. Entonces vamos a subir esto. Y en el paso 7 entonces vamos a decir que como dijimos que AD es igual a BC, entonces esto es igual a esto, propiedad transitiva, ¿no? AH más HD es igual a BF más FC. Esto por 3, por lo que dijimos en 3, ¿no? Y lo que dijimos en 6, en la proposición 6. Bueno, pero también aquí dijimos que el segmento AE es igual a CG. A ver, y que BF es igual a HD. HD es igual a BF. Entonces aquí podemos escribir AH en vez de HD, FG más FG, FG es igual a BF. A ver, aquí era BF, perdón, HD es igual a BF. Aquí entonces BF. BF. ¿Verdad? Que AH más HD, pero como HD es igual a BF, aquí nos dijeron, acá nos lo dijeron, ¿verdad? Que BF es igual a HD, BF es igual a DH, entonces sustituimos HD o DH por FG o BF, y entonces esto es igual a BF más FC en el paso 8. ¿Por qué decimos esto? Por hipótesis, ¿verdad? Eso nos lo dijeron. Por hipótesis, aquí está. O paso 2, ¿no? Lo dijimos en 2 para no estar escribiendo tanto por lo que dijimos en 2. Entonces, como BF es igual a BF, son números, es una ecuación, entonces nos queda que AH
es igual a FC. Distancias, ¿no? AH es este segmento de acá, es igual a FC, a este de acá. Entonces ya podemos decir nosotros que este triángulo, como dijimos que este ángulo es congruente con este lado es congruente con este y este congruente con este triángulo es congruente con este. Esto por propiedad uniforme, ¿verdad? Propiedad uniforme de la igualdad. Entonces, el triángulo EAH es congruente con el triángulo. Perdón, aquí necesitamos decir que los segmentos son congruentes, ¿no? Entonces, en el paso 10, AH segmento es congruente con FC segmento. Y esto por definición de congruencia de segmento. Definición de segmentos congruentes. ¿Qué es lo que dice la definición? Que si dos segmentos tienen igual segmentos tienen igual medida, entonces son congruentes. AH es la medida del segmento AH, ¿no? Y FC la medida del segmento FC. Entonces, como esas dos medidas son iguales, podemos asegurar que los segmentos son congruentes. Entonces, el triángulo DAH es congruente con el triángulo FCG. FCG. Sería lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Que lo hemos dicho en qué pasos. Paso 5, AD es congruente con BC. No, perdón, aquí lo dijimos, ¿no? AH, es que tengo que ubicarme en el triángulo, ¿no? AE es este segmento, es congruente con este, ¿no? Lo dijimos en el paso 1. Entonces, podemos decir, podemos hacer un resumen de dónde están, ¿cómo se llama? Todas las propuestas, las proposiciones que dijimos, ¿no? En la proposición 1, dijimos que este segmento es congruente con este. Dijimos que este ángulo, el ángulo EAH, es congruente con el ángulo FCG. ¿Dónde lo dijimos? Aquí en el paso 4, ¿no? En el paso 4. Entonces por 1, 4 y 10, ¿no? Entonces aquí dijimos lado, ángulo, lado, así en ese orden, ¿no? Esto corresponde a que estos dos, este es congruente con este, ¿no? En 4 dijimos que este ángulo es congruente con este, y en 10 estamos diciendo que este segmento es congruente con este. Entonces, por esa razón, podemos asegurar que este triángulo es congruente con este. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces podemos decir, este sería el paso 11, ¿no? En el paso 12 podemos decir que EH es congruente con FG. Y esto es por definición de triángulos congruentes, ¿verdad? Por definición de triángulos congruentes. Y lo que dijimos en 11. Bueno, ya tenemos que este lado es congruente con este. Tendríamos que decir que este lado es congruente con este para asegurar que este es un paralelogramo. Bueno, ya dijimos que este ángulo es congruente con este y por hipótesis nos dan que este lado es congruente con este. Tendríamos que llegar a que este lado es congruente con este, o sea, este segmento, ¿no? EB es congruente con DG. Bueno, pues lo hacemos de forma muy parecida. Sabemos que AB, la distancia AB, es igual a AE más la distancia EB. Y DC
es igual a DG más GC. Y en el paso 3, ¿verdad? Dijimos que AB es igual a DC. Que AB es igual a DC. Entonces, si AB es igual a DC, significa que esto es igual a esto. Esto, ¿por qué lo decimos? Por suma de distancia, ¿no? Por definición de suma de distancias. Entonces podemos asegurar que esto es igual a esto, ¿no? Que AE, esta suma, AE más EB, es igual a DG más GC. Esto lo decimos por 3, lo que dijimos en el paso 3 y 13, ¿no? Y el paso 13. Vuelvo, en 3 dijimos que, en el paso 3 dijimos que AB es igual a DC porque este es un paralelogramo, esta figura que nos dan, ¿no? Entonces, si este es un paralelogramo, este lado con este son congruentes, es decir, esta distancia es la misma que esta. Bueno, además dijimos que este con este son iguales, ¿verdad? Que HD con BF son iguales. Entonces, perdón, estamos aquí en esta, ¿verdad? Entonces, a ver, AE más EB, sí, dijimos que esta es igual a esta, ¿no? AE es igual a GC por hipótesis. O dijimos que son congruentes esos segmentos, ¿no? AE, el segmento AE es congruente con CG. AE es congruente con CG, este es congruente con este. Entonces, yo puedo sustituir AE por GC o GC por AE. ¿Qué nos quedaría? Si sustituimos GC, ¿no? Por AE, nos queda que AE más EB es igual, en vez de CG, perdón, podemos decir que es lo mismo que AE. Esta longitud es la misma que esta, entonces en vez de decirla como CG, la podemos decir como AE. AE más GC. Y como AE es un número y está a ambos lados de una igualdad, se cancelan. Esto, ¿por qué lo decimos que esto es igual a esto? Por lo que aseguramos, la hipótesis que nos dieron, ¿no? La hipótesis que nos dieron, ¿verdad? AE es igual a CG por 1. Por 1. Y aquí nos quedaría que EB es igual a GC. Esto es simplificando, ¿no? Propiedad uniforme. Propiedad uniforme de la igualdad. Lo que hicimos fue cancelar a ambos lados, ¿no? La misma cantidad. Entonces en el 17 ya tenemos que el segmento EB es congruente con el segmento GC. Por definición de segmentos congruentes, ¿no? Si dos segmentos tienen la misma medida, son congruentes. Definición de segmentos congruentes. Bueno, entonces ya tenemos que, a ver, ¿en qué triángulo estamos? En este y este, ¿no? EB es congruente este segmento, ¿no? Con este. Y ya teníamos que este ángulo es congruente con este en el paso, aquí en el paso 4, ¿no? A ver, paso, ¿dónde hablamos de los ángulos? Aquí en el paso 4, sí. Paso 4. Y por hipótesis que este segmento es congruente con este. Entonces,
triángulo sería EBF. EBF es congruente con el triángulo HDG. HDG por lado ángulo lado. Criterio lado ángulo lado. Y que lo enunciamos esto, ¿verdad? En el paso 4. Con este en el paso 2, creo. BF es congruente con HD. BF es congruente con HD. Entonces, por 2, 4 y 17, ¿no? Por 2, 4 y 17. Ahí estamos diciendo, ¿no? Que en el paso 2 este es congruente con este. En el paso 4 que este ángulo es congruente con este. Y en el paso 17 que este segmento es congruente con este. Entonces este triángulo es congruente con este. Y si esos dos triángulos son congruentes, entonces este lado, todo este, es congruente con este. HG es congruente con EF. ¿Por qué lo decimos? Definición de triángulos congruentes. Por definición de triángulos congruentes. Y si eso, entonces si este es congruente con este y habíamos dicho que este es congruente con este, entonces el cuadrilátero EFGH es paralelogramo. Por 19 y por 12. EH es congruente con FG, dijimos en 12. EH es congruente con FG por 12 y 19. En 12 dijimos que H es congruente con FG y en 19 que HG es congruente con EF. Por lo tanto, entonces esta figura es un paralelogramo. Y ahí terminamos entonces el inciso C del problema 1.5. Problema 1.5. Ahí está. Inciso A, la demostración de los tres criterios de suficiencia para hacer paralelogramo. Aquí está el inciso D, inciso E, inciso B, inciso C. Problema 1.5 terminado entonces.